El olor a café recién hecho y a papel viejo era el único aroma que quedaba de él, en el despacho de mi padre, ahora mío por defecto. La tarde madrileña se colaba perezosa por los ventanales. Sobre la mesa, frente a mí, no estaban los planos de un nuevo proyecto, sino montañas de papeles, la testamentaría sencilla de papá, las facturas pendientes del hospital, y mis propias cuentas bancarias, sangradas en seco. Sonó el móvil. La cara de Alex, sonriente y despreocupado frente al lago de Zúrich, iluminó la pantalla. Respiré hondo antes de deslizar el dedo. Hermana, su voz, cálida y llena de esa energía que solo tienen los que no miran el saldo a final de mes, llenó la habitación. ¿Cómo estás? ¿Y mamá? Bien. Alex, bien. Mamá está en Toledo con tía Carmen. Le viene bien el cambio de aires. Apreté el puente de la nariz. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Intenso, pero fascinante. El profesor Schneider me ha hecho algunos comentarios sobre mi última propuesta de investigación. Es increíble estar aquí, Sandra. Lo sé, y te lo debo a ti. La frase, dicha con esa aparente sinceridad que me partía en dos, me atravesó como de costumbre. No hables así, es tu talento. Yo solo quito un obstáculo del camino. No minimices lo que haces. Sin tu apoyo, sin ese colchón, esto sería imposible. Hubo una pausa. Su tono bajó un peldaño, adoptando ese matiz de preocupación fingida que había aprendido a detectar demasiado tarde. Hablando de eso, la cuota del semestre. Sé que es un momento horrible con lo de papá, y el abogado, y todo, pero el plazo de la universidad termina el viernes. Si hay un problema, puedo intentar pedir una prórroga, pero me han dicho que son muy estrictos. Ahí estaba, la caricia previa al arañazo. Un nudo de frustración y cansancio se formó en mi garganta. Había enviado la transferencia hacía 2 días, el dinero que iba destinado a la entrada de mi piso en Chamberí, pero miré la foto enmarcada en el escritorio. Papá, con su sonrisa cansada, con el brazo sobre los hombros de un Alex adolescente que miraba a la cámara como si el mundo le perteneciera. Papá nunca lo hubiera dejado tirado. Yo tampoco podía. Tranquilo, ya está hecho. Ayer, debería llegarte mañana. Un suspiro de alivio, exagerado, al otro lado de la línea. Dios, Sandra, eres un ángel. No sé qué haría sin ti. En serio, te prometo que en cuanto defienda la tesis y consiga un buen puesto, lo primero será devolverte hasta el último céntimo, con intereses, y te llevo a ese viaje a Japón que siempre has querido hacer. Concéntrate en aprobar primero, dije, intentando que mi voz sonara a broma. ¿Y Valeria? ¿Cómo lleva lo de la distancia? Ah, genial, hablamos todas las noches. Está impaciente porque vayas a Toledo el fin de semana que viene a probarte el vestido de dama de honor. Dice que tu opinión es la única que vale, además de la suya. Su risa era fácil, ligera, la risa de alguien cuyo mayor problema era elegir el menú de la boda. Oye, ella y su madre tienen algunas ideas para el banquete de después de la ceremonia. En Madrid, un sitio que se llama El Jardín de la Higuera. Suena caro, ¿no? Todo suena caro, pensé, mirando el extracto bancario en mi pantalla. Bueno, es vuestra boda. Solo hay una. Ya hablaremos de ello con calma. Claro, tú eres la jefa de finanzas. Otra risa, pero esta vez, no me sonó a broma cariñosa, me sonó a descargo, como si al nombrarme jefa de finanzas, él se liberara de cualquier responsabilidad sobre el coste real de sus sueños. Colgamos con promesas de amor y más agradecimientos que ya resbalaban sobre mí como agua sobre un plástico. Dejé el móvil sobre la mesa y cerré los ojos. El silencio del despacho era absoluto. Ya no estaba papá para repartir ese silencio conmigo. 4 años. Llevaba 4 años siendo el soporte invisible, la cuerda floja sobre la que Alex caminaba hacia su brillante futuro. Cuando papá murió, Alex estaba en su primer año de máster en Suiza. La noticia lo destrozó. Claro, voló a casa, lloró, se aferró a mí como un náufrago. No podré continuar, Sandra. Sin papá, no puedo. Yo, recién nombrada jefa de proyecto en la firma de ingeniería, con un sueldo bueno pero no de oro, le cogí la cara entre las manos. Sí podrás. Yo me ocupo. Papá hubiera querido que terminaras. Y me ocupé. Vendí el coche que tanto me había costado comprar. Pospuse indefinidamente mi plan de comprar un piso. Dije que no a un curso de especialización en Holanda que me hubiera abierto puertas. Cada euro extra, cada prima, cada renuncia silenciosa, se convertía en una transferencia a Zúrich, para la matrícula, que era una bestia, para el alquiler de esa habitación en un W con vistas a los Alpes, para los libros, el ordenador nuevo que necesitaba, el vuelo de vuelta en Navidad, y él, al principio, llamaba lleno de culpa, Sandra,
Esto es demasiado. Debería buscar un trabajo allí. Tu trabajo es estudiar y sacar las mejores notas. Le cortaba yo. No quiero que repitas curso por estar lavando platos. Con el tiempo, las llamadas de culpa se volvieron llamadas de agradecimiento rutinario. Y luego, simplemente, llamadas donde el agradecimiento era un punto más del orden del día, entre la charla sobre su investigación y los planes con Valeria, como si fuera algo natural, como la lluvia en otoño, como que yo estuviera ahí para eso. La boda lo aceleró todo. Valeria Ruiz Mendoza. La conocí un año atrás, cuando Alex la trajo a Madrid, guapa, inteligente, de una familia toledana de rancio abolengo y, según pude deducir, un dinero antiguo y tranquilo, no ostentoso, pero seguro. A mí me trató con una educación perfecta, impecable, y un distante respeto que nunca llegó a calentarse. No éramos uña y carne, pero me cayó bien. Se notaba que quería a mi hermano, y él estaba ciego por ella. Cuando anunciaron el compromiso, la máquina de gasto se puso en marcha. La familia de ella asumiría la ceremonia en Toledo, en la iglesia de su aristocrática parroquia familiar, pero el banquete de después, el moderno, el que querían compartir con amigos más jóvenes, sería en Madrid. Y Alex, con una naturalidad que me dejó sin aliento, me dijo, entre lo de la tesis y todo, no tengo ni un ahorro. Hermana, ya sabes cómo es esto, pero con tu ayuda, podemos hacer algo digno, ¿no? Valeria tiene muchas ilusiones puestas en ello. Digno, la palabra resonó en mi cabeza durante días. ¿Qué era digno? ¿Digno para quién? Pero volví a ver la foto de papá, volví a ver la sonrisa de Alex cuando hablaba de Valeria, y dije sí, una vez más. Por eso ahora, una semana antes de la boda, me encontraba sentada en la terraza del Jardín de la Higuera, frente a doña Elvira Mendoza, la madre de Valeria, y la propia Valeria. Doña Elvira, una mujer de rostro anguloso y perlas siempre impecables, hojeaba la carta de vinos con expresión de haber encontrado un insecto en la copa. El Rioja que proponen está bien, pero para un segundo plato de caza, quizás un Ribera del Duero con más cuerpo, musitaba, sin dirigirse realmente a nadie. Mamá, el catador nos recomendó este, intervino Valeria, con su voz suave pero firme. Llevaba un vestido de lino color crema que hacía juego con la terraza llena de macetas. Me lanzó una mirada rápida, casi de complicidad. A Sandra también le gustó, ¿verdad? Doña Elvira alzó la vista hacia mí, como si acabara de notar mi presencia. Ah, sí, Sandra, claro, tú tienes más experiencia en lo práctico, ¿no? La ingeniería es un mundo tan concreto. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Es tan admirable que hayas podido apoyar a tu hermano de esta manera, con lo difícil que está todo. La frase, envuelta en seda pero con un filo de acero, quedó flotando sobre la mesa. Lo difícil que está todo, para mí, no para ellos. Valeria tensó ligeramente la mandíbula. Sandra ha sido increíble, dijo Valeria, y esta vez su voz sonó más fuerte. Alejandro no para de decirlo. Sin ella, ni el doctorado ni nada de esto habría sido posible. Su nada de esto incluía claramente la mesa en la que estábamos sentadas, la vajilla de porcelana, el menú de 100 euros por cabeza. Doña Elvira emitió un suave y volvió a la carta. Bueno, al fin y al cabo, es la familia. Uno hace lo que debe. Sus ojos se posaron en mí, aunque a veces los jóvenes de ahora no saben valorar los sacrificios, ¿verdad? Se acostumbran tan rápido a recibir. Sentí un fogonazo de calor en las mejillas. No era ira, era algo más profundo, una humillación antigua y cansada. Tragué saliva. Alex lo valora, siempre está agradecido. La reunión continuó, entrando en los abismales detalles de los centros de mesa, de la iluminación, de la selección musical. Yo asentía, daba mi opinión cuando me la pedían, firmaba las autorizaciones de pago con una caligrafía tranquila que no reflejaba el torbellino de mi estómago. Doña Elvira se excusó para ir al baño, dejándome a solas con Valeria. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Valeria jugueteaba con la cuchara de su café. No le hagas caso, Sandra, dijo al fin, sin mirarme. Mi madre es de otra época. Cree que hablar de dinero es de mal gusto, pero vive obsesionada con él. No pasa nada. Mentí. Ella alzó la vista. Tenía unos ojos castaños, grandes y llenos de una inteligencia que a veces parecía apagada. Sí pasa, se nota, y no es justo. Alejandro, a veces es un poco ciego con estas cosas. Está tan centrado en su mundo, en la tesis, hizo un gesto vago. Solo quiero que sepas que yo sí veo el esfuerzo, y te lo agradezco, de verdad. Sus palabras eran simples, pero había una sinceridad en ellas que rompió un poco mi coraza. Asentí, incapaz de hablar.
Él últimamente ha estado algo tenso, confesó Valeria, bajando la voz, con los preparativos, con la presión de la tesis. Habla a veces de que quiere cortar con el pasado, empezar de cero, sin ataduras. Supongo que es normal, ¿no? Antes de casarse, cortar con el pasado, repetí, y la frase me dejó un regusto amargo. Yo era parte de ese pasado, el pasado que pagaba las facturas. No lo digo por ti, se apresuró a decir ella, leyendo mi expresión. Dios, no, habla de, no sé, de expectativas, de la sombra de tu padre. Dice que quiere ser su propio hombre. Para mí, es hasta dulce. En el fondo, sonreí, un gesto forzado. Claro, es natural. Doña Elvira regresó, poniendo fin a la confidencia. La reunión terminó con besos en el aire y promesas de vernos en Toledo para la prueba de vestidos. Me marché con los zapatos apretándome y la sensación de haber comprado, una vez más, un trozo de felicidad que no era mía. La prueba de vestidos fue, al menos, un respiro de doña Elvira. Fue en la casa familiar de los Mendoza en Toledo, un caserón lleno de muebles oscuros y retratos de antepasados de mirada severa. A mí, como dama de honor, me correspondía un vestido de un tono lila pálido, arena al atardecer, según la diseñadora, Valeria, dentro de un vestido de novia que era una nube de encaje y ilusión. Giraba ante el espejo, radiante. ¿Qué te parece, Sandra?, me preguntó, y su sonrisa era tan amplia y genuina que por un momento olvidé el peso en mis hombros. Estás preciosa, Valeria, de verdad. Su madre hacía ajustes minuciosos al velo. El lila queda bien con tu tono de piel, Sandra, aunque un poco de color en los labios no te vendría mal el día de la boda, para no parecer pálida. Mamá, por favor, suspiró Valeria. Luego, me miró a través del espejo. ¿Podrías ayudarme con el broche de atrás? Parece que se atranca. Me acerqué, mientras mis dedos luchaban con la delicada hebilla. Escuché el timbre de un móvil. Era el de Valeria, que estaba en un banco cercano. Doña Elvira se acercó y miró la pantalla. Es tu tía Margarita. La atenderé yo. Dile que estamos en plena prueba. Cogió el teléfono y salió del vestidor. ¿Margarita? Sí, sí, aquí enloquecidas con los últimos detalles. No, todo bajo control. Bueno, el banquete en Madrid corre a cargo de la familia del novio. Más bien de la hermana, la ingeniera. Ya sabes. Sí, ha hecho un esfuerzo tremendo. Claro, es lo mínimo. Al fin y al cabo ella manejó la herencia del padre y el chico no tenía nada. Sí, una situación un poco irregular. Pero bueno, es familia. Lo importante es que sea un día bonito. Su voz se fue desvaneciendo por el pasillo. Yo me quedé congelada, los dedos entrelazados en el broche de Valeria. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba, como la sangre me golpeaba en los oídos. Lo mínimo. Ella manejó la herencia. Situación irregular. Valeria también había escuchado. En el espejo, vi cómo su sonrisa se desvanecía, sustituida por una mueca de vergüenza y furia. Sus ojos encontraron los míos, brillantes de indignación. Sandra, lo siento, empezó, su voz un hilo. No corté yo, y mi voz sonó extrañamente serena, como si fuera de otra persona. Conseguí abrochar el broche. No tienes que disculparte. Di un paso atrás. Ahí está, perfecto. Pero ella se giró, haciendo a un lado las capas de tela, y me agarró de la mano. Su tacto era firme, cálido. No, tienes que escucharme. Mi madre no sabe de lo que habla. No sabe nada. Sabe lo que todo el mundo parece asumir. Dije, y el amargor por fin asomó en mi tono, que hubo una herencia gorda, que yo la administro, y que, con suerte, a mi hermano le cae alguna migaja. Así es más fácil, ¿verdad? Explica porque su hermana mayor paga todo, porque tiene un tesoro escondido, no porque se parte la espalda trabajando. Valeria me miró fijamente. No hubo. Alejandro siempre dio a entender que había habido ayuda. De tu padre. Un sollozo seco, casi una risa. Se me escapó. Mi padre era funcionario de Hacienda. Valeria, jubilado anticipado por sus problemas de corazón. Su herencia fue su piso en Carabanchel, que no vale una fortuna, y sus ahorros, que apenas cubrieron los gastos médicos y el funeral. Lo que tiene Alex, lo que tienes tú en forma de banquete en el Jardín de la Higuera, sale de mi nómina, de mis horas extra, de mis... No, ella palideció, realmente palideció bajo el maquillaje de novia. Dios mío, Sandra, y no quiero que le digas nada a Alex, añadí rápidamente, casi por instinto, el viejo instinto de protegerlo, de mantener la farsa de su mundo perfecto. No es asunto tuyo, solo quería que lo supieras. Una vez, Valeria negó con la cabeza, lentamente, luego,
con una determinación que no le había visto antes. Dijo: es completamente asunto mío, me voy a casar con él. Y él me ha hecho creer una versión de la realidad que no es cierta. Soltó mi mano y se pasó la suya por el rostro, cuidando de no estropear el maquillaje. Últimamente, habla mucho de empezar de cero, de dejar atrás ataduras. Se queja, a veces, de que eres posesiva, que controlas las finanzas, que usas el dinero para influir en sus decisiones. Cada palabra era un puñal. ¿Posesiva? Sí, yo le decía que era tu manera de cuidarlo, que estaba sola llevando todo el peso, pero él se ponía a la defensiva. Decía cosas como: ella no entiende que ya no soy un niño, que tengo que tomar mis propias decisiones, libres de deudas, libres de deudas. La frase resonó en la habitación llena de sedas y encajes. Libres de mis deudas. Pensé: libres de mí. ¿Y tú qué crees, Valeria?, pregunté, mirándola directamente. ¿Crees que soy una hermana posesiva que usa el dinero para controlar a su hermano adulto? Ella sostuvo mi mirada durante unos segundos que se hicieron eternos. En sus ojos había una guerra, la lealtad hacia el hombre con el que iba a casarse, y la cruda verdad que empezaba a asomar. No, dijo finalmente, con una claridad que me desarmó: no lo creo. Creo que eres la persona que ha mantenido a flote a su hermano mientras él jugaba a ser un estudiante de élite en Suiza, y creo que me ha mentido, por omisión, pero me ha mentido. En ese momento, doña Elvira regresó al vestidor. Vaya llamada más larga. Bueno, ¿todo listo? Valeria, cariño, el velo necesita un pliegue diferente. Ven. El momento se rompió. Valeria me lanzó una última mirada, cargada de algo que podía ser compasión, o solidaridad, o simple confusión. Yo me aparté, sintiéndome a la vez más liviana y más perdida que nunca. Le había arrojado mi verdad, como quien lanza un lastre por la borda de un barco que se hunde, y ella no se había apartado. Había cogido ese lastre y lo había mirado a la cara. Una semana después, llegó la boda, o más bien, llegó el día en que los cimientos de arena sobre los que había construido los últimos años de mi vida, iban a desmoronarse para siempre. El eco del sí, quiero aún resonaba en los viejos muros de piedra de la iglesia de Santo Tomé, pero ya me había convertido en un rumor lejano, ahogado por el traqueteo de los tacones sobre los adoquines y el bullicio de los invitados que se dirigían a los coches. El aire de Toledo olía a azahar y a polvo caliente. A mi lado, mi madre, Teresa, se aferraba a mi brazo, sus ojos aún húmedos detrás del velo de gasa. Ha estado precioso, ¿verdad, hija?, susurró, apretándome el codo. Tu padre lo estaría viendo desde arriba, seguro. Mamá, respondí, ajustándole la chaquetilla de encaje sobre los hombros. Mi voz sonó plana, incluso para mis propios oídos. Todo había estado precioso, impecable, como sacado de una revista de sociedad. Valeria, una visión etérea. Alejandro, con su smoking, parecía un príncipe de cuento. Y yo, Sandra Fernández López, con mi vestido lila arena al atardecer. Era la fiel hermana, la roca, la que sonreía en el lugar correcto y secaba una lágrima discreta en el momento justo, la arquitecta de esta fachada perfecta, ladrillo a ladrillo, transferencia a transferencia. El convoy de coches cruzó la llanura castellana hacia Madrid, dentro de la limusina que compartía con mi madre y unos tíos lejanos. El silencio era cómodo, roto solo por los comentarios admirativos sobre la ceremonia. Yo miraba por la ventana el paisaje achicharrado por el sol de julio. Pensé en la última conversación con Valeria, en Toledo, entre sedas y verdades a medias. Me ha mentido, por omisión, pero me ha mentido. Sus palabras habían quedado flotando entre nosotras como un pacto secreto e incómodo. En los días previos a la boda, intercambiamos algunos mensajes anodinos sobre horarios y ramos. Nada más. Era como si aquel momento de confesión hubiera ocurrido en otra dimensión. El jardín de la higuera emergió en la exclusiva zona de la Florida como un oasis de dinero antiguo y gusto caro. Luces cálidas se derramaban desde los ventanales sobre jardines perfectamente recortados. Dentro, el aire olía a flores frescas, a comida exquisita y a perfume caro. La orquesta tocaba una pieza suave de jazz. Todo brillaba, desde la cristalería hasta las sonrisas de los invitados. Mi papel, en ese escenario, era múltiple. Anfitriona de facto de la familia del novio, mi madre, abrumada, se había refugiado con unas primas, garante de que todo fluyera, y espectadora de lujo de la consagración de mi inversión más ruinosa. Me movía entre mesas, intercambiando besos y banalidades. Sandra, querida, qué boda tan bonita, que exclamó doña Elvira Mendoza, atrapándome junto al centro de mesa de lirios blancos. Su sonrisa era tan amplia como artificial. Todo ha salido de maravilla, y el lugar, un acierto.
Su mirada me recorrió de arriba a abajo, evaluando el vestido, el peinado. Un acierto tuyo, parecía decir. Un acierto que has pagado. Gracia. Doña Elvira. Valeria está radiante, y cómo no iba a estarlo. Ahora a rezar para que ese muchacho sepa hacerla feliz. Aunque con el futuro que tiene, un doctor del ETH, no le faltará por venir. Asintió, satisfecha. Y tú, mi niña, ya habrás podido respirar más tranquila, ¿no? Con el hermano colocado y todo este asunto resuelto, como si yo fuera un problema que había sido gestionado. Sonreí, mostrando todos los dientes. Desde luego, un peso menos. Me escapé hacia la barra, necesitando un trago de algo más fuerte que el cava que circulaba en las bandejas. Allí, apoyado en la barra de mármol, estaba Miguel, un viejo amigo de la facultad de Alejandro, con quien había coincidido un par de veces en Zúrich. Sandra me saludó, levantando su copa de whisky. Enhorabuena. Oh, a ti, se te felicita, eres como la madrina de todo esto. Algo así, acepté, pidiendo un gin tonic al barman. ¿Qué tal por Zúrich? Una pasada. Tu hermano es un hacha. No te creas. El profesor Schneider no para de alabarlo. Dice que su trabajo sobre los materiales compuestos es revolucionario. Bajó la voz, con un guiño cómplice, aunque entre nosotros, con el sueldo que le va a caer cuando firme con esa multinacional suiza, las rondas las va a tener que pagar el de ahora en adelante. Un escalofrío, repentino y agudo, me recorrió la espalda. ¿Multinacional suiza? Miguel parpadeó, como si se diera cuenta de que había dicho algo que no debía. Bueno, sí, es un rumor, ¿sabes? No sé si es definitivo, pero Schneider lo está impulsando mucho. Una oferta brutal, por lo que se comenta. Bebió un trago, incómodo, pero tú ya lo sabrás, seguro. Alex te tendrá al tanto de todo. Claro, mentí, mientras el gin tonic me quemaba la garganta. Una oferta brutal, un sueldo que le va a caer. Y él, en ningún momento, ni una palabra, solo sus quejas eternas sobre lo justo que le llegaba el dinero, lo caro que era todo. La presión, siempre la presión. La cena transcurrió entre platos de diseño y brindis vacíos. Me senté en la mesa principal, entre mi madre, que lloraba de emoción a intervalos regulares, y un tío político de los Mendoza que hablaba de los precios de la deuda griega. Desde mi asiento, veía a Alejandro, reía, brindaba, acariciaba la mano de Valeria. Parecía el hombre más feliz del mundo, el centro de un universo que orbitaba a su alrededor. Nuestra mirada se cruzó una vez, brevemente. Su sonrisa no se alteró, pero sus ojos, por una fracción de segundo, parecieron desenfocarse, como si yo fuera un mueble más de la sala. Luego, volvió su atención a un socio de su suegro. Llegó el momento de los discursos. El padre de Valeria, don Gonzalo, habló con la elocuencia serena del que está acostumbrado a mandar. Habló de amor, de futuro, de unir dos grandes familias. Sonó a prospecto de una fusión empresarial exitosa. Luego, el padrino, un amigo de Alex de la infancia, contó anécdotas embarazosas y tontas que hicieron reír a la concurrencia. El ambiente era cálido, almibarado. Entonces, el maestro de ceremonias anunció, y ahora, con vuestro permiso, el novio, Alejandro Fernández López, quiere dirigir unas palabras. Un aplauso cordial. Alex se levantó, alisándose la chaqueta del smoking. Tenía en la mano una tarjeta, pero apenas la miró. Su rostro, antes relajado, había adoptado una expresión grave, casi solemne, una mueca de falsa modestia y determinación que me resultó vagamente familiar. Era la misma que ponía cuando, de niño, iba a confesar alguna travesura especialmente gorda intentando minimizarla. Cogió el micrófono. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias. Gracias por estar aquí, en el día más feliz de mi vida. Su voz era clara, proyectada, la voz del investigador que da una conferencia. Miró a Valeria, sentada a su lado, y le dedicó una sonrisa tierna. Ella le sonrió de vuelta, pero sus ojos, agudos, parecían escrutarlo. Es difícil poner en palabras lo que se siente en un día como hoy, continuó. Gratitud, sobre todo, gratitud a mis nuevos padres, Gonzalo y Elvira, por haberme abierto sus brazos y su familia de una manera tan generosa. Una inclinación de cabeza hacia ellos. Doña Elvira asintió, complacida. Gratitud a mis amigos, los de toda la vida y los de Zúrich, que me habéis aguantado en las buenas y en las malas. Risas suaves. Y, por supuesto, gratitud a mi familia. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio. Mi madre se secó una lágrima con la servilleta. Yo apreté las manos bajo la mesa, las uñas clavándose en las palmas.
algo en su tono, en la rigidez de sus hombros, me puso en alerta. A mi madre, dijo, y su voz tembló ligeramente, con un efecto calculado que me heló la sangre, por ser mi roca, por su amor incondicional. Sé que desde donde esté, papá también está hoy con nosotros. Orgulloso. Teresa rompió a llorar en silencio. Luego, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, fríos y claros como el cristal, se posaron directamente en mí. La sonrisa se le desvaneció de los labios. Y finalmente, dijo, y las dos palabras cayeron como dos losas en el silencio expectante, quiero dirigirme a mi hermana, Sandra. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La hermana abnegada, su turno. Esbocé la sonrisa modesta y emocionada que se esperaba de mí, pero mi estómago era un nudo de hielo. Sandra, repitió, y mi nombre sonó como una acusación en su boca. Durante todos estos años, desde que papá nos dejó, tú has asumido un papel fundamental. Hizo otra pausa, buscando las palabras, o fingiendo buscarlas. Tú has estado ahí, gestionando, organizando, controlando. El murmullo cesó. La palabra controlando había resonado con un eco metálico. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas. Valeria, a su lado, había fruncido ligeramente el ceño. Siempre he estado agradecido, prosiguió Alex, y su tono ahora era plano, didáctico, o eso creía, porque con el tiempo, con la distancia, uno empieza a ver las cosas con claridad, a entender las dinámicas. Hizo un gesto con la mano, como apartando una telaraña. Papá nos dejó a los dos, nos dejó un legado, por modesto que fuera, y tú, Sandra, te encargaste de él, de administrarlo, de decidir qué era lo mejor para mí, desde la distancia, mi doctorado, mi vida en Zúrich, incluso, esto, hizo un leve gesto que abarcaba la sala, todo pasaba por tus manos, por tu supervisión. Yo ya no respiraba, el mundo se había reducido a su figura tras el atril, a sus labios moviéndose, soltando veneno envuelto en retórica de gratitud herida. Sentía la mirada de todos clavándose en mí. Mi madre me miraba, desconcertada, y uno, cuando es joven, agradecido, vulnerable, acepta, cree que es amor, que es protección. Su voz se endureció, pero no lo es control, es convertir la ayuda en una losa, en una deuda perpetua que anula tu voluntad, que te impide ser libre, ser tu propio hombre. Un gemido ahogado escapó de los labios de mi madre. Don Gonzajo frunció el ceño. Doña Elvira tenía una expresión de curiosidad gélida. He cargado con ese peso durante años, dijo Alex, llevándose la mano al pecho, en un gesto dramático que me provocó náuseas. La culpa, la obligación, la sensación de deberle mi vida a alguien más. Incluso a mi futura esposa le he tenido que explicar ciertas tensiones, ciertas interferencias. Valeria se puso rígida como una tabla. Sus ojos, clavados en el perfil de Alex, eran dos círculos de incredulidad. Pero hoy, continuó él, alzando la voz un tono, como un predicador llegando al clímax de su sermón, hoy, cuando empiezo mi verdadera vida, mi vida con Valeria, he tomado una decisión, por mi salud, por nuestra paz, y por la honestidad que le debo a mi mujer y a mí mismo. Respiró hondo, y clavó sus ojos en los míos. No había rastro de duda, ni de dolor, solo una determinación fría y limpia. No puedo seguir viviendo en esta dinámica tóxica. No puedo construir un futuro sobre los cimientos de una relación que se basa en el chantaje emocional y el control económico. El silencio era ahora absoluto, opresivo. Podía oír el tintineo de una copa en la mano temblorosa de un camarero al fondo. Por eso, declaró, y cada palabra cayó como un martillazo, quiero que todos los aquí presentes, y sobre todo tú, Sandra, me escuchen bien. A partir de este momento, yo, Alejandro Fernández López, rompo todo vínculo fraternal contigo. Renuncio a tu ayuda, a tu protección, a tu sombra, te libero de la carga de ser mi hermana, y me libero yo de la obligación de ser tu hermano. A partir de hoy, somos dos extraños. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alguien dejó caer un cubierto. Mi madre gritó, Alejandro, por el amor de Dios, ¿qué estás diciendo? Pero él no la miró, me miraba a mí, desafiante, como esperando una reacción, esperando lágrimas, quizás, esperando que me derrumbara, que confirmara, con mi dolor, su narrativa de víctima liberada. Un vacío inmenso se abrió bajo mis pies, un vacío silencioso y frío donde antes había habido amor, preocupación, sacrificio, miles de noches de insomnio, millones de céntimos. Lo miré a los ojos, a esos ojos que se parecían a los de papá, y no vi a mi hermano, vi a un extraño,
Un extraño ambicioso y desagradecido que acababa de sacrificarme en el altar de su nueva vida, ante su nueva familia, para parecer más fuerte, más independiente, más hombre. Y entonces, sucedió, no llegó el llanto, no llegó la rabia ciega, llegó, desde lo más profundo de ese vacío, una calma de hielo, una claridad absoluta, cortante, la misma con la que revisaba los planos de un edificio y detectaba un error estructural fatal. Aquí, el error estructural era él, y la demolición controlada iba a empezar ahora. Una sonrisa, lenta, deliberada, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, ni de diversión. Era la sonrisa de quien acaba de ver la última pieza de un rompecabezas enfermizo encajar en su sitio. Una sonrisa de reconocimiento, y de despedida. La vi como se congelaba en su rostro. La seguridad de un segundo antes se resquebrajó, sustituida por un destello de confusión. Él esperaba lágrimas, gritos, un drama, no esta calma glacial, esta sonrisa de lápida. Sin apartar la mirada de él, me puse lentamente de pie. El vestido lila, el color de la arena al atardecer, me rozó las piernas. La sala contuvo la respiración. 150 pares de ojos clavados en mí. Sentí la mano de mi madre agarrando mi muñeca, intentando detenerme, pero me liberé con suavidad. Caminé, los tacones repiquetearon sobre el parqué, un sonido metronómico en el silencio de hielo. La distancia entre mi mesa y el pequeño estrado pareció extenderse, hacerse infinita. Vi la cara pálida, conmocionada, de Valeria. Vi la boca abierta de doña Elvira. Vi el ceño fruncido de don Gonzalo, que empezaba a vislumbrar el desastre social que se avecinaba. Llegué frente a él. Olía a su colonia cara, a transpiración nerviosa y a traición. Le sostuve la mirada un instante más. En sus ojos, la confusión daba paso a un asomo de inquietud, tal vez incluso de miedo. Por primera vez, no me vio a la hermana que siempre cedía, que siempre arreglaba, que siempre perdonaba. Vio a una desconocida, con un movimiento fluido, casi gentil. Le quité el micrófono de la mano, nuestros dedos no llegaron a tocarse. Él se dejó hacer, paralizado por la sorpresa. Me volví hacia la sala, hacia el mar de rostros atónitos, morbosos, horrorizados. Respiré hondo. El micrófono captó el sonido, amplificándolo en la tensa quietud. Buenas noches a todos. Otra vez, dije, mi voz, amplificada por los altavoces, sonó clara, serena, imposiblemente tranquila. No temblaba, no titubeaba. Sonaba como el filo de un cuchillo muy afilado. Antes de que mi queridísimo hermano, hice una pausa milimétrica, y una sonrisa aún más fría se dibujó en mis labios. Perdón, mi ex hermano, baje de este escenario. Permítanme añadir solo una cosa a su conmovedor discurso. Alex hizo un movimiento como para recuperar el micrófono, pero un solo vistazo mío, gélido y cargado de una advertencia que nunca antes me había escuchado, lo inmovilizó. Se quedó allí, petrificado, como un niño sorprendido en una travesura que ha salido terriblemente mal. Sin apartar los ojos de él, me dirigí hacia la pequeña mesa auxiliar donde estaba el portátil que se usaba para proyectar las fotos de la pareja. Con la mano libre, toqué un par de teclas. La pantalla gigante detrás de nosotros, que mostraba una foto de Alex y Valeria sonrientes en la nieve de Zúrich, se puso en negro. Mi hermano ha hablado de deudas, de control, de un legado administrado, dije, mientras mis dedos, que no temblaban, abrían una carpeta en el escritorio, de chantaje emocional. Hice clic. Así que, en aras de la honestidad que tanto pregona, vamos a dejar las cosas claras. Vamos a hablar de hechos. En la pantalla gigante, apareció, nítido e inconfundible, el escaneo del testamento de mi padre. El documento en la pantalla era pequeño, nítido, inapelable, el papel oficial del notario, el sello, la firma de mi padre, Julián Fernández Rojas, ya un poco temblorosa. Lo había escaneado meses atrás, por si acaso, por si alguna vez necesitaba recordar, yo misma, que había dejado realmente el hombre al que acababan de invocar para justificar una traición. Una tos nerviosa rompió el silencio sepulcral. Sentí, más que vi, como toda la sala se inclinaba hacia adelante, los ojos clavados en esa prueba irrefutable. Dije, y mi voz, amplificada, sonaba extrañamente ajena, como si perteneciera a una fiscal imperturbable. Es el testamento de nuestro padre. 3 páginas. Lo pueden leer todos. Hice clic para pasar a la página de los bienes. El piso de Carabanchel, valorado en 85.000 euros. Una cuenta de ahorros con 12.430 euros. Un seguro de vida que cubrió, exactamente,
los gastos médicos finales y el funeral. Eso es todo. El legado, del que habla mi querido ex hermano. Miré a Alex. Su mandíbula estaba apretada. Un músculo le saltaba en la mejilla, ni un solo activo en el extranjero, ni una misteriosa herencia oculta. Solo el sudor de toda una vida de funcionario. Doña Elvira soltó un sonido entrecortado. Don Gonzalo había dejado de fruncir el ceño, ahora tenía la expresión grave, calculadora, de un hombre que acaba de descubrir que las cifras de un informe no cuadran. Pero, balbuceó Alex, encontrando por fin la voz, era un hilo áspero. Sin la seguridad de antes, eso es solo una parte, tú manejabas todo, papá te dio poderes, tú tenías acceso a esto. Interrumpí, haciendo clic de nuevo. La pantalla se llenó de un mosaico de documentos, extractos bancarios. Mis extractos. Cuenta corriente de Sandra Fernández López. Entidades. Nómina de Ingeniería Estructural Hispano-Suiza. S.A. Transferencias salientes recurrentes. A Alejandro Fernández López. VS Zurich. Fui pasando páginas. Una tras otra. Septiembre. 4.200 euros. Enero. 3.800. Abril. 5.100. Cada trimestre. Durante 4 años. Volví a mirarlo. ¿Ves algún ingreso de una herencia aquí, Alex? ¿Alguna transferencia desde la cuenta de papá? Solo ves mi sueldo. Saliendo. Hacia ti. El murmullo empezó, bajo, como el rumor de un río subterráneo. Vi caras de los invitados, amigos de la familia, primos, pasando de la conmoción a la incredulidad, y de ahí a una lenta, hirviente comprensión. Mi madre, Teresa, se había cubierto la boca con las 2 manos, los ojos desorbitados, mirando a su hijo como si no lo reconociera. Son manipulaciones, gritó Alex, y esta vez su voz sonó estridente, desesperada. Dio un paso hacia mí, pero el peso de las miradas lo detuvo. Tú controlabas las cuentas, pudiste hacer cualquier transferencia, mover dinero. ¿Quieres los extractos de la cuenta de papá, Alex? Pregunté, con una calma que me asustaba a mí misma. Los tengo también, mostrando el pago del funeral, y el saldo final, 127 euros y 43 céntimos, transferidos a mamá para la compra. ¿Quieres verlos? Hice una pausa, dejando que la pregunta envenenara el aire. ¿O prefieres que mostremos los correos electrónicos que me enviaste desde Zurich? Esos sí que son conmovedores. Hice clic. Apareció, en letra gigante, un correo de hace 2 años. Sandra, no sé qué haría sin ti. La transferencia llegó. Eres mi ángel de la guarda. Te prometo que cuando termine y tenga un buen trabajo, lo primero será devolverte hasta el último céntimo, con intereses. Eres lo mejor que tengo. La sala contuvo la respiración. Alex había palidecido tanto que parecía de cera. Pasé a otro. Este es de hace 1 año. Hermana, el alquiler subió. Soy un desastre con el dinero. Gracias por rescatarme. Otra vez. Sin ti, tendría que dejar el doctorado. Eres mi roca. Y otro. Hace 6 meses. Hablé con el profesor Snyder. Dice que mi investigación tiene futuro. Cuando tenga mi propio sueldo, lo primero será sacarte de ese trabajo y comprarte una casa. Lo juro. Clic, clic, clic. Cada correo, cada mensaje de WhatsApp que proyectaba, era un latigazo en el aire, dejando al descubierto la mentira monumental que acababa de pronunciarse desde ese mismo estrado. La gratitud, la dependencia, la promesa de un futuro pago, todo estaba ahí, en blanco y negro, con su firma digital. Control. Alex, pregunté, y por primera vez dejé que un hielo afilado se colara en mi tono. ¿Chantaje emocional? Esto se llama hermana pagando los sueños de su hermano, con su trabajo, con sus renuncias, con sus noches en vela. Mientras tú vivías en Zurich, yo comía lentejas 3 veces por semana para poder enviarte dinero para tus congresos internacionales. Señalé la pantalla. ¿Es esto la dinámica tóxica de la que quieres liberarte, la dinámica de recibir? Esas eran palabras, rugió él, perdido ya, acorralado. Su elegancia se había deshecho, dejando al descubierto a un niño furioso y asustado. Palabras que tenía que decirte para que no me cortaras el grifo, porque siempre había condiciones. Sandra, siempre con tu consejo, con tus opiniones sobre mi vida, con tu necesidad de controlarlo todo, hasta de decidir con quién me casaba. Fue la gota que colmó el vaso, pero no el mío, el de ella. Basta, Alejandro. La voz, clara, temblorosa pero llena de una furia contenida, no fue la mía, fue la de Valeria. Se había puesto de pie, su vestido blanco, antes símbolo de pureza, ahora parecía una armadura. Su rostro, pálido y manchado por el rímel corrido por unas lágrimas silenciosas,
Estaba contraído por una rabia que yo nunca le había visto. Todos giraron hacia ella. Alex la miró, y por un segundo, en sus ojos, vi pánico, un pánico auténtico. Había perdido el control de su obra maestra. ¿Condiciones?, preguntó Valeria, y su voz ganó fuerza. Caminó los pocos pasos que la separaban del estrado, pero no se dirigió a él, se dirigió a la sala, a los invitados, a sus propios padres, que la miraban horrorizados. ¿Qué condiciones, Alejandro? La condición de que te mantuvieras enfocado en tu doctorado, la condición de que no malgastaras el dinero en tonterías, esas son las terribles condiciones de las que te quejabas a mis espaldas. Se volvió hacia él, y su mirada era un puñal. Tú me hablaste de tensión, de una hermana posesiva. Nunca, jamás, me dijiste que ella te pagaba todo. Me hiciste creer que había un fondo, una herencia que ella administraba, una herencia de tu padre. Su voz se quebró, pero no por tristeza, sino por desprecio. Nunca me dijiste que le debías cada céntimo, que le debías todo. Valeria, cariño, esto no es el momento, intentó doña Elvira, levantándose, pero su hija le lanzó una mirada que la hizo callar. Es el único momento, gritó Valeria. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas, pero no bajaba la mirada. Tenías una oferta de trabajo en Suiza, una oferta brutal. Según tus amigos, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué seguiste lloriqueando sobre lo justo que llegaba, sobre lo caro que era todo, mientras tu hermana señaló hacia mí, y su gesto era de una compasión y una rabia desgarradoras, mientras tu hermana se partía la espalda para pagarte la vida de príncipe que llevabas? El silencio, ahora, era de puro escándalo. La boda se había convertido en un juicio público, y la novia era la fiscal estelar. Don Gonzalo se había puesto de pie, púrpura de furia, pero no hacia mí, sino hacia el hombre que acababa de desposar a su hija. Alex abrió y cerró la boca, pescando aire como un pez fuera del agua. Es que no estaba seguro, no quería ilusionarte. Mentiroso. La palabra salió como un disparo. Valeria se secó las lágrimas con furia, manchándose el blanco del vestido. Lo que no querías era que supiera que ibas a tener un sueldo de 5 cifras y que, aún así, habías dejado que tu hermana pagara esta farsa. Su brazo barrió la sala. El banquete, las flores, ¿cómo pudiste levantarte aquí, después de todo lo que ha hecho por ti, y decir esas infamias? La máscara de Alex se desprendió por completo. Ya no había ni rastro del hombre seguro, del académico brillante, solo había un niño asustado y acorralado, cuya mentira se le venía encima de la manera más pública y humillante posible. Tú no lo entiendes, farfulló, dirigiéndose a Valeria, pero sus ojos buscaban los de sus nuevos suegros, desesperado por un apoyo que no llegaba. Ella siempre me hizo sentir pequeño, como si nunca fuera a estar a la altura. Este doctorado es mío, mi esfuerzo, yo lo hice, no ella. Fue entonces cuando reaccioné. Hasta ese momento, había sido un espectador más de su derrumbe, frío y observador, pero esas palabras encendieron algo en mi interior, algo más profundo y más doloroso que la rabia. ¿Tu esfuerzo, Alex?, pregunté, y mi voz ya no era de hielo, sino de una fatiga infinita. Bajé el micrófono, como si de repente pesara una tonelada. La sala estaba tan en silencio que se oía el zumbido de los focos. Tu esfuerzo fue estudiar. Mi esfuerzo fue hacer posible que estudiaras, pagar el techo bajo el que dormías, la comida que comías, el ordenador con el que escribías. Tu esfuerzo. ¿Sabes cuál fue mi esfuerzo, hermano? Lo llamé así por última vez, y la palabra sonó a despedida definitiva. Renunciar al máster en Delft, vender el coche que tanto me costó conseguir, decirle que no a un hombre con el que podría haber sido feliz porque no tenía tiempo, ni dinero, ni energía para una relación, porque todo, absolutamente todo, iba para ti, para que tú no tuvieras que sentirte pequeño, para que tú pudieras ser grande, para que hoy pudieras estar aquí, con tu traje caro y tu novia rica, y escupirme a la cara llamándome tóxica. Le vi tragar saliva, le vi sudar. La rabia inicial se había convertido en puro pánico. Había perdido a Valeria, había perdido el respeto de la sala, había perdido su narrativa, y lo sabía. Sandra, intentó, y en su voz había un rastro del niño que fue, el que me pedía ayuda con los deberes. No era así, no quería. Si querías. Lo corté, secamente, querías quedar bien, querías empezar tu nueva vida como el hombre que se libera de las ataduras de su humilde y controladora familia, querías impresionar a tus nuevos suegros, a tus nuevos amigos, y para eso, necesitabas un villano, y me elegiste a mí. Hice una pausa,
mirándolo con una lástima que debió de ser más hiriente que cualquier odio. El error fue creer que me quedaría callada. Dejé el micrófono sobre el atril. El sonido del golpe seco resonó en la sala. Ya no había nada más que decir. Las pruebas estaban allí, proyectadas gigantes, quemando la retina de todos los presentes. Sus palabras de gratitud, sus súplicas de ayuda, frente a su discurso de liberación. No había vuelta atrás. Miré a Valeria. Sus ojos, llenos de lágrimas y de una determinación feroz, se encontraron con los míos. Asintió, casi imperceptiblemente. Un entendimiento pasó entre nosotras, forjado en el fuego de la humillación pública y la verdad brutal. Recogí el pequeño bolso de mi silla. Mi madre me agarró del brazo, sus dedos temblorosos. Sandra, hija, por Dios. La besé en la mejilla. Lo siento, mamá, no puedo quedarme aquí ni un segundo más. Caminé hacia la salida. La multitud de invitados se abrió ante mí como el mar rojo. Algunas miradas eran de compasión, otras, de morbo, otras, de pura vergüenza ajena. Sentí como el nudo en mi garganta. El que había estado ahí desde que Alex abrió la boca, se transformaba en algo diferente. No era alivio, no era triunfo, era un vacío enorme, oscuro y silencioso. Había demolido a mi hermano, sí, pero con él, se había derrumbado todo un mundo. Todo un futuro de ilusiones familiares que nunca habían sido más que castillos de arena. Justo cuando llegaba a las grandes puertas de doble hoja del salón, oí unos tacones corriendo detrás de mí, el susurro furioso de la tela de un vestido de novia. Me giré. Valeria estaba allí, jadeante, con las lágrimas secándose en caminos alados sobre sus mejillas. Su peinado perfecto se deshacía. Detrás de ella, se oía el clamor creciente de la sala, las voces de sus padres llamándola. La voz desgarrada de Alex gritando su nombre. Espera, dijo, sin aliento. Agarró mi muñeca. Su tacto era firme, desesperado. Por favor, Sandra, no te vayas sola. La miré, sorprendida. En sus ojos no había juicio, ni la complicidad forzada de antes. Había algo más puro, más urgente, la necesidad de escapar de la misma mentira. Esto es tu boda, Valeria, dije, torpemente. Ella soltó una risa corta. Amarga, ¿y boda? Esto es un velatorio, el velatorio de alguien que no existe. Miró por encima de su hombro, hacia el estrado donde Alex, ahora rodeado por su madre histérica y el rostro impasible de don Gonzalo, parecía un animal acorralado. Yo no me caso con ese hombre, no hoy, no nunca. Valeria, vuelve aquí inmediatamente. La voz de doña Elvira, aguda y cargada de furia, cortó el aire desde el otro extremo de la sala. Ella no se volvió. Me miró a los ojos. ¿Me llevas contigo? Por favor. No puedo volver ahí. En ese momento, no era la novia de lujo, la hija de los Mendoza. Era una mujer asustada, traicionada, que acababa de ver desmoronarse el futuro que le habían pintado, y me tendía la mano, a mí, la hermana tóxica, la manipuladora, la que había pagado la fiesta, sin pensarlo dos veces. Asentí. Vamos. Agarré su mano, y juntas, la hermana repudiada y la novia desposada, empujamos las pesadas puertas del Jardín de la Higuera y salimos a la noche cálida de Madrid, dejando atrás el banquete de los desposorios, y a un hombre que, en un solo discurso, lo había perdido absolutamente todo. La puerta del bar era pesada, de madera oscura, y al cerrarse a nuestras espaldas ahogó el último eco del escándalo. El interior olía a tabaco añejo, a pulimento y a calma. Un par de clientes habituales levantaron la vista de sus copas. Sus miradas se posaron un segundo en Valeria, en su vestido blanco de novia deshecho y manchado, y luego se volvieron discretamente hacia sus vasos. En Madrid, se ve de todo. La arrastré hasta una mesa en el rincón más oscuro, lejos de la barra. Se dejó caer en la banqueta de cuero como si le hubieran cortado las cuerdas. Yo me senté frente a ella. La camarera, una mujer mayor de delantal, se acercó sin inmutarse. 2 whiskies, triple, sin hielo, dije. Mi voz todavía sonaba ronca, a pesar de la calma que había exhibido. Valeria no dijo nada, miraba fijamente la mesa, las manos temblando ligeramente sobre el hule desgastado. Las lágrimas se habían secado, dejando surcos de rímel negro en su piel pálida. Parecía una muñeca rota, de esas que asustan. La camarera trajo las copas, el líquido ámbar brillando bajo la tenue luz. Valeria agarró la suya con ambas manos, como temiendo que se le escapara, y bebió un largo trago. Tosió, los ojos llenándose de agua, pero no soltó la copa. No lo sabía, dijo al fin, sin levantar la vista. Su voz era un susurro ronco. Juro por mi madre,
Sandra, que no lo sabía, que no sabías, pregunté, no con dureza, solo con una fatiga infinita. El whisky me quemaba el pecho, anestesiando los bordes, que pagabas todo, lo de la herencia, él siempre lo dejaba caer. Sandra se ocupa de los asuntos de papá, Sandra gestiona los recursos. Yo pensé que había un capital, un fondo de inversión, no sé, algo que administraba así de lo que él recibía una asignación. Alzó la vista, y sus ojos estaban llenos de una vergüenza hiriente. Nunca, en ningún momento, me dijo que salía de tu nómina, que eras tú, personalmente, y sus quejas, lo de que yo era controladora, posesiva. Le ofrecí un paquete de pañuelos de papel que llevaba en el bolso. Ella cogió uno, pero solo lo retorció entre sus dedos. Sí, de eso sí hablaba, admitió, y su tono se volvió más áspero. Últimamente, mucho. Decía que querías influir en todo, incluso en los detalles de la boda, que te ofendías si no seguíamos tus sugerencias, que usabas el dinero para tener voz. Tragó saliva, pero yo pensaba que el dinero era de la herencia, así que, en mi cabeza, hasta tenía algo de sentido. Una especie de control fiduciario. No esto, nunca esto. Bebí otro trago. La rabia, la que había mantenido a raya con la frialdad, empezaba a burbujear bajo la superficie del whisky. ¿Y nunca le pediste que te mostrara números, que te explicara de dónde salía realmente el dinero para su vida de estudiante de élite? Se encogió. ¿Cómo iba a hacer eso? Éramos novios, luego prometidos. No es algo de lo que se hable. Él decía que era un tema delicado, que le daba vergüenza, que tú eras muy reservada con esos asuntos. Soltó un sonido entrecortado, una mezcla de risa y llanto. Dios, suena tan estúpido ahora, pero te lo juro, Sandra, no conecté los puntos, hasta aquel día en Toledo, cuando oí a mi madre, y luego, cuando tú me lo dijiste, fue como si el suelo se abriera. La miré, realmente la miré, más allá del vestido de novia, más allá de los modales de buena familia. Vi a una mujer de 20 años que acababa de descubrir que el hombre con el que iba a compartir su vida era un mentiroso y un parásito, y no solo eso, sino que había utilizado su propia imagen, la de ella, como parte de su fachada. ¿Y la oferta de trabajo en Suiza? Pregunté. Miguel, su amigo, me soltó algo en el banquete. ¿Tú sabías algo? Valeria negó con fuerza. Nada, absolutamente nada. Hablaba del futuro, de lo bien que le iría cuando terminase, de proyectos, pero nunca de una oferta concreta. Siempre con esa vaguedad de, cuando las cosas se asienten. De repente, sus ojos se abrieron, como si acabara de recordar algo, pero sus padres, mis padres. Él ha estado comiendo con mi padre varias veces, hablando de oportunidades empresariales, de sinergias. Dios mío, debe de haber estado pavoneándose con esa oferta ficticia, o quizás real pero oculta, para impresionarlos y justificar por qué su hermana ya no era necesaria en la ecuación, concluí, y las piezas encajaban con un ruido sordo y horrible, una oferta jugosa, un matrimonio con la hija de los Mendoza, y una hermana que le recordaba sus orígenes humildes y sus deudas. Yo era el último cabo suelto de su vieja vida, y decidió cortarlo, de la manera más espectacular posible. Valeria estrujó el pañuelo. ¿Y crees que planeo lo de hoy, el discurso? Reflexioné, recordé sus ojos fríos, la seguridad inicial, la forma en que había hilado las palabras. No sé si lo tenía escrito palabra por palabra, pero la idea, el golpe de efecto, la liberación pública, sí, lo tenía muy claro. Solo no contaba con que yo tuviera las pruebas, ni con que tú reaccionaras así. ¿Cómo quería que reaccionara?, preguntó ella, y de repente había fuego en su voz. Que esperaba que me sentara ahí, como una tonta, y aplaudiera su valentía, mientras destruía a la persona que le había dado todo, mientras me mentía a la cara. Bebió otro trago, esta vez con decisión. Lo que ha hecho hoy no es solo contra ti, Sandra, es contra mí. Me ha utilizado, me ha convertido en su cómplice inconsciente. Ha puesto mi boda, el día que se supone que es nuestro, como escenario para su ejecución pública de todo lo que era antes, incluyéndote a ti, incluyendo, probablemente, hasta a su propia madre. Se estremeció. Es un monstruo de egoísmo. La palabra, monstruo, flotó sobre la mesa. Era fuerte, definitiva, pero en ese momento, no me pareció exagerada. ¿Y ahora qué, Valeria?, pregunté, con genuina curiosidad. ¿Es tu marido, o lo era hace una hora? ¿Tienes una familia, unos padres que están, en este momento, probablemente al borde de un ataque de nervios? Ella cerró los ojos. No es mi marido,
No después de esto. No hay, ahora que. Esto se acabó. Los abrió, y su mirada era lúcida, clara. Pero no voy a dejar que se salga con la suya. No puede hacer lo que ha hecho y simplemente pasar página. Tú tenías razón en enseñar esas pruebas, pero esto no puede quedar aquí. Su determinación me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre, cuando se le pase el sofoco, va a querer tapar esto. Va a querer una anulación discreta, un pago, ya hablaremos. Mi madre querrá que me esconda hasta que pase el escándalo. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaban con una intensidad nueva, pero yo no. Lo que ha hecho es de una bajeza inmensa, y tú no eres la única a la que ha mentido. Ha mentido a mi familia sobre su situación, ha jugado con nosotros, y sobre todo, ha intentado destruirte. Después de todo lo que hiciste por él, agarró mi mano sobre la mesa, su tacto era frío. No voy a permitirlo. Él dijo que quería cortar lazos. Pues bien, que se enfrente a las consecuencias de cortarlos de esta manera. Sentí un escalofrío. No era la reacción de una novia despechada, era la de una aliada con recursos, con conocimiento de su mundo, y con una rabia tan justa como la mía. ¿Qué estás proponiendo?, pregunté, en voz baja. Primero, necesitamos un abogado, no el de la familia, uno independiente, para ti, para que deje claro, legalmente, que no hubo herencia gestionada, que fueron donaciones, o lo que sean, para que quede constancia de su calumnia. Segundo, dudó solo un segundo. Segundo, necesitamos asegurarnos de que su versión no se imponga, de que todo el mundo, todo el que estuvo hoy allí, sepa la verdad completa, no solo los fragmentos que vieron. Ya mostré los correos. El testamento, fue en caliente, fue dramático. La gente recordará el drama, no los detalles. Necesitan los detalles. En frío, en un documento que no puedan ignorar. Su mente, educada en el mundo de las apariencias y los negocios, funcionaba a toda velocidad. Un resumen, con las pruebas, el testamento, los extractos clave, los correos más claros, y una explicación tuya, corta, objetiva. ¿Un dossier?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Y repartirlo, no es excesivo? Más excesivo que lo que él ha hecho hoy, replicó, sin pestañear. Él ha declarado la guerra, Sandra, en público, desde el altar. No puedes contestar con un susurro. Tienes que hacer que tu verdad sea tan innegable, tan aburridamente innegable, que nadie, ni sus amigos más cínicos, puedan dudar. Tienes que quitarle el relato. Tienes que dejar claro que no es el chico que se libera de su hermana tóxica, sino el hombre que escupe en la mano que le dio de comer. Sus palabras, duras, precisas, resonaban con una lógica feroz. Era la táctica de contracomunicación perfecta, no emocional, no chillona, fría, factual, devastadora. Tu familia, empecé, mi familia, cortó ella, y su voz tenía un deje de amargura. Se preocupa, sobre todo, por la apariencia. Si la verdad te hace quedar como una víctima y a él como un canalla ingrato, y a ellos como unos que han sido engañados también, será la versión que prefieran. Es más limpio. Son víctimas también, en cierto modo, perdieron una yerna, pero salvan la cara. Es el idioma que entienden. Me quedé mirándola. La Valeria que tenía delante no era la novia decorativa que yo imaginaba. Había acero ahí, y un sentido de la justicia, o quizás del honor, que el comportamiento de Alex había profanado. ¿Y tú?, pregunté, ¿qué harás? Un destello de dolor cruzó su rostro. Iré a casa de mis padres. Hablaré con ellos. Les dejaré claro que no hay vuelta atrás. Y luego, me iré de Madrid un tiempo. Una amiga tiene una casa en Menorca. Necesito pensar. Necesito desintoxicarme de todo esto. Me miró, pero quiero que sepas que cuentas conmigo, para lo que necesites. Declaraciones. Lo que sea. No voy a dejar que te arrastre en su caída. Sonó mi móvil. Vibraba sobre la mesa. La pantalla mostraba Alejandro. Lo miré, sin tocarlo. Sonó, cayó, y volvió a sonar. Insistente, desesperado. Valeria miró la pantalla y luego me miró a mí. No contestes. No ahora. Deja que se asfixie en su propio lío un rato. Asentí. El teléfono se cayó. Un minuto después, llegó un mensaje. Lo leí en voz baja. Sandra, por favor, tenemos que hablar. Ha sido un error. Un momento de locura. Lo siento. Por favor, llámame. Destruiste mi vida. Tenemos que arreglar esto. ¿Lo ves?, dijo Valeria, con desprecio. Ya no es el hombre liberado. Es el niño que ha roto el jarrón y quiere que mamá lo arregle. Destruiste mi vida. No, arruiné la tuya.
No, te traicioné. Llegó otro mensaje, esta vez a Valeria. Ella miró su bolso, pero no lo abrió. Seguramente será más de lo mismo, o intentará echarte la culpa a ti de mi reacción. Suspiró. Tenemos que ser más listas que él, y tenemos que serlo juntas. La palabra juntas se quedó flotando. Hace unas horas. Esta mujer era casi una extraña para mí. Ahora, era la única persona en el mundo que entendía exactamente la magnitud de la podredumbre que acabábamos de descubrir. De acuerdo, dije, y era la primera decisión que tomaba en horas que no me dejaba un sabor amargo. Hagamos el dossier, con la verdad, toda la verdad, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Bien, dijo Valeria. Se terminó el whisky. Ahora, llévame a algún sitio donde pueda quitarme este vestido. Huele a mentiras y a vergüenza. Pagué la cuenta. Al salir a la calle, la noche nos envolvió. A lo lejos, en la colina, se intuía el perfil del jardín de la higuera. Ahora un barco fantasma lleno de rumores. Ninguna de las dos lo miró. Subimos a mi coche, un utilitario viejo y fiel, el que me quedaba después de vender el bueno. Valeria se arrebujó en el asiento del copiloto, el blanco inmaculado de su vestido pareciendo una burla en aquel espacio modesto. ¿A dónde?, pregunté. A tu casa, dijo, sin dudar. Si no te importa. No puedo enfrentarme a mis padres todavía. No con este olor a derrota. Asentí y puse el coche en marcha, mientras conducía por la Castellana, vacía a esa hora. El primer mensaje de Alex al que sí contesté, fue a mi madre, corto. Estoy bien, mamá, con Valeria. Hablamos mañana, te quiero. La respuesta llegó al instante, un torrente de voz entrecortada por el llanto. Hija, lo siento tanto, no sé qué le pasó, estaba como poseído. Dios mío, ¿Valeria está contigo? ¿Está bien? Le aseguré que sí, que estábamos las dos bien, y colgué. No tenía energía para más. Al llegar a mi apartamento, pequeño pero ordenado, Valeria se quedó un momento en la puerta, mirando el espacio, los libros de ingeniería apilados, la planta que luchaba por sobrevivir, la foto de papá en la estantería. Es acogedor, dijo, y por primera vez su voz sonó vulnerable, como la de una niña. El cuarto de estar está ahí, el baño, al fondo. Tengo algo de ropa que te puede servir, aunque te quede grande, asintió, y desapareció en el baño. Yo me dejé caer en el sofá, la cabeza empezando a latir con el cansancio y la adrenalina residual. Oía el ruido del agua corriendo. Al rato, salió. Llevaba unos pantalones de yoga míos y una camiseta holgada, con el maquillaje lavado, el pelo suelto y mojado. Parecía aún más joven, y tremendamente perdida. Se sentó a mi lado en el sofá, abrazándose las rodillas. ¿Y ahora?, preguntó, repitiendo mi pregunta de antes, pero con otro significado. Ahora, dije, encendiendo el portátil, empezamos a escribir nuestra versión de los hechos, y mientras Madrid dormía, y en alguna parte Alejandro se enfrentaba a las ruinas de su propia creación, las dos mujeres a las que había traicionado nos pusimos a trabajar, reconstruyendo, palabra a palabra, prueba a prueba, la verdad que él había intentado enterrar, juntas. El silencio de mi apartamento se llenó con el tecleo seco del portátil. Valeria, envuelta en mi bata, leía desde el sofá los documentos escaneados que yo iba ordenando en pantalla. El único ruido era el zumbido lejano de la nevera y, a veces, el suspiro contenido de una de las dos. Este correo, dijo Valeria, señalando uno de los mensajes más antiguos de Alex, donde dice que sin ti tendría que trabajar de camarero, es demoledor. Demoledor era el contrato de préstamo personal que firmé para pagar su segundo año, murmuré, abriendo otra carpeta, con unos intereses que me hicieron llorar. Habíamos estado toda la noche. La rabia, la vergüenza y una determinación fría nos mantenían despiertas. Valeria había resultado ser meticulosa, con un ojo clínico para detectar qué prueba era más contundente. Yo aportaba el conocimiento brutal de cada sacrificio, cada número de cuenta, cada fecha. Al amanecer, teníamos un archivo PDF de 20 páginas. No era un grito, era un informe. Lo titulé, Aclaración sobre los hechos del banquete de boda de Alejandro Fernández López 15 de julio de 2026. Comenzaba con una declaración mía, breve y seca. El día de su boda, mi hermano, Alejandro Fernández López, realizó en público una serie de acusaciones falsas sobre mi persona, implicando que había gestionado mal una herencia y ejercido un control tóxico sobre él. Para establecer la verdad, adjunto la documentación pertinente. Luego, el índice. 1. Testamento de Julián Fernández Rojas. 2. Extractos bancarios personales, solo los relevantes, con transferencias a Alex.
3. Contrato de préstamo personal a mi nombre. 4. Selección de correos electrónicos y mensajes de Alex mostrando gratitud y reconocimiento de deuda. 5. Confirmación de la ETH Zurich sobre el origen de los pagos. 6. Presupuesto y factura proforma del Jardín de la Higuera, con mi firma como responsable del pago. No había opiniones, solo documentos. La última página era una línea. Para cualquier aclaración adicional, no duden en contactar conmigo. Atentamente, Sandra Fernández López. Valeria lo leyó de un tirón. Al final, asintió. Es perfecto. No hay emoción, solo hechos. Es imposible de refutar. Me miró. ¿A quién se lo envías? La lista estaba en una nota adhesiva. Invitados a la boda. Familiares de ambos lados. El profesor Snyder y el departamento de doctorado de la ETH. Algunos colegas clave de Alex. Los padres de Valeria, por supuesto. Y a Alex. Naturalmente, mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Un último estremecimiento de duda. El último vestigio de la hermana que protegía. Valeria puso su mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos. Él no dudó, dijo. Su voz un suspiro firme. Lo hizo delante de todo el mundo. Esto es solo dar voz a los papeles mudos. Apreté el botón. El voz del correo saliente sonó atronador en el silencio. Era como soltar un lastre enorme. No sentí alivio. Sentí vacío. Y un cansancio de siglos. Los efectos no fueron inmediatos. Fueron una onda expansiva lenta, imparable. La primera en llamar fue mi madre. A media mañana. Sandra, he recibido un correo. Su voz estaba rota. Es todo verdad, ¿verdad? Lo de los préstamos. Lo de tu coche. Sí, mamá, todo es verdad. Un llanto hondo, desgarrador, me llegó por el auricular. Dios mío, mi niño, ¿cómo ha podido? ¿Cómo hemos llegado a esto? Él decidió el camino. Mamá, yo solo puse las señales. ¿Y Valeria? ¿Está bien? Está conmigo. Está procesándolo. Cuídala, hija. Y, cuídate tú. Yo necesito tiempo. Colgó. Su dolor era una losa más sobre mis hombros. Pero al menos ahora no pesaba la duda. Luego empezaron los mensajes. De primos. Sandra. No teníamos ni idea. Es espantoso. De amigos de la familia. Querida, qué fuerza la tuya. Cuenta con nosotros. De algunos invitados más jóvenes. Amigos de Alex. Oye, lo siento mucho. Nos ha dejado a todos de piedra. Si necesitas algo. También llegó el silencio. El de los amigos de Alex. El de su entorno de Zurich. Un silencio elocuente. A media tarde, llegó el correo del profesor Snyder. Breve, formal, en un inglés impecable. Estimada señora Fernández, he recibido su comunicación. Lamento profundamente la situación personal que describe. Le agradezco la información. Debo informarle de que, como tutor académico del señor Fernández, debo considerar el impacto de estos graves asuntos personales en su ética y fiabilidad. Se iniciará una revisión interna. Atentamente, profesor Dr. Anton Snyder. Valeria lo leyó por encima de mi hombro. Eso le dolerá más que cualquier cosa. Su carrera, su reputación académica, es lo único que le importa de verdad ahora. No le importa lo suficiente como para no ponerla en riesgo con su espectáculo. Dije, sin compasión. Los padres de Valeria no llamaron. Enviaron un correo. A ella. Un mensaje frío, cortés, que resumaba humillación social contenida. Valeria, hemos recibido la comunicación de Sandra. Estamos consternados. Tu padre está gestionando la anulación civil inmediata. Tu madre y yo esperamos que regreses a casa cuando estés preparada para hablar con sensatez. No es momento de exhibicionismos. Atentamente, padre. Valeria soltó una risa amarga. Exhibicionismos. Llama exhibicionismo a presentar pruebas. Lo de Alejandro, supongo, fue solo un lapsus. Rompió el papel de la impresora con el correo en 1000 pedazos. No pienso volver allí hasta que se les pase la idea de que esto es solo un problema de relaciones públicas. Luego, como un eco persistente, llegaron los intentos de Alex. Primero, más mensajes suplicantes. Por favor, habla conmigo. Retira ese documento. Estás arruinándome. Luego, mensajes airados. ¿Qué te has creído? ¿Quién te das de abogada? Lo de ayer fue una reacción. No puedes tomarlo al pie de la letra. Y finalmente, las amenazas veladas. Si no retiras esas acusaciones, tomaré medidas legales, por difamación, a ese último. Por primera vez, respondí, un solo renglón. Mis abogados, de bufete Costa Márquez, estarán encantados de recibir a los tuyos. Aquí tiene su contacto. Le adjunté la tarjeta del bufete que había contratado esa misma mañana, recomendado por un colega, un tal Lobo.
especialista en derecho de familia y obligaciones. El silencio, de nuevo, fue su respuesta, pero la presión hizo efecto. A la mañana siguiente, mientras Valeria y yo tomábamos un café cargado, intentando planear el día, sonó el timbre de la puerta. No era el de la finca, era el del interfono de mi apartamento. Miré la pantalla, y allí estaba, Alex. Parecía no haber dormido en días. Llevaba la misma ropa del día de la boda, arrugada. Su mirada, a través de la cámara, era salvaje, desesperada. Es él, dije. Valeria se puso tensa como un resorte. No le abras. No pienso hacerlo. Me acerqué al interfono. ¿Qué quieres? Alejandro, Sandra, por favor, déjame subir, tenemos que hablar. Lo dijimos todo el otro día, tú primero. Fue un error, y estaba nervioso. Bebí de más. No sé qué me pasó, por el amor de Dios. Soy tu hermano. La palabra, en su boca, me provocó náuseas. Ya no, tú mismo lo decidiste. Ahora somos dos extraños. Recuerdo que fueron tus palabras. Retira ese maldito dossier, que has enviado mi vida privada a medio mundo. Mi profesor me ha citado para una reunión disciplinaria. Tu vida privada consiste en el dinero que me debes, Alex, y el dossier solo contiene hechos. Si te parecen difamatorios, habla con mi abogado. Hubo un golpe sordo contra la pared del portal. No voy a hablar con ningún maldito abogado. Quiero hablar contigo, eres mi hermana. Ya no, mi voz no temblaba. Sentía una calma glacial. Mortal. Solo hay una manera de que hablemos. Empieza por devolverme, céntimo a céntimo, con un contrato legal que reconozca la deuda, todo el dinero que te di. Luego, hablaremos de disculpas públicas. Hasta entonces, no tienes hermana, no tengo ese dinero, pues entonces pide otro préstamo, o usa el sueldo de tu brillante oferta en Suiza, o pídeselo a tus nuevos suegros. A mí me da igual, pero hasta que no haya un plan de pagos firmado ante notario, no hay nada de lo que hablar. Eres una hija de puta, que estalló, y su grito, distorsionado por el interfono, llenó el pequeño recibidor. Siempre lo has sido, controladora, amargada, queriendo que me arrastrara ante ti para siempre. Al lado, Valeria se puso de pie, se acercó al interfono. Su voz, cuando habló, era baja, clara, y cargada de un desprecio absoluto. ¿Y tú qué eres, Alejandro? Un mentiroso, un cobarde, y un parásito ingrato. Ahora vete. O llamo a la policía y les digo que el hombre que intentó destruir a su hermana en público ahora la acosa en su casa. El silencio al otro lado fue total. Luego, un jadeo. Valeria, cariño, por favor, no me llames cariño, jamás. Y escúchame bien, si alguna vez vuelves a acercarte a Sandra, o a mí, o intentas manipular a tu madre, no solo tendrás que vérselas con su abogado, tendrás que vértelas con el mío, y con mi padre. Y créeme, después de la humillación que les hiciste pasar, estarán encantados de hundirte. Ahora, lárgate. Colgué el interfono. Del otro lado, no hubo más sonido. Miré por la mirilla unos minutos después. El rellano estaba vacío. Valeria se dejó caer contra la pared, respirando hondo. Lo siento, no he podido evitarlo. No tienes nada que disculpar, dije, y era verdad. Su intervención, fría y feroz, había sido más efectiva que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Había sido el recordatorio definitivo de que ya no tenía aliados, de que estaba completamente solo. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi abogado, el señor Lobo. Señora Fernández, he recibido un correo de un colega, representa a su hermano. Parece que, ante la perspectiva de acciones legales por su parte y de otras presiones, quieren llegar a un acuerdo rápido. ¿Qué clase de acuerdo? Reconocimiento de deuda, un plan de pagos. A cambio, usted se comprometería a no emprender acciones por difamación o daños morales, y a dar por zanjado el asunto públicamente, es decir, que deje de decir la verdad. En términos legales, sería un acuerdo de confidencialidad sobre los términos del mismo. Usted no podría divulgar el monto ni los detalles, pero nada le impide, hoy por hoy, seguir diciendo que él mintió. Eso ya es un hecho probado y público. Reflexioné, quiero el monto total, con un interés simbólico, el legal, y quiero que empiece a pagar inmediatamente la primera transferencia a la firma. Se lo transmitiré. Es una postura firme, pero dada la fragilidad de su posición, es probable que acceda. Y accedió. La amenaza de la revisión disciplinaria en la ETH, la anulación de su matrimonio, el desprecio de la familia Mendoza y el aislamiento social debieron de ser más fuertes que su orgullo. Una semana después, firmamos el acuerdo en el despacho del notario. Yo fui con el señor Lobo, Alex fue con su abogado.
un hombre joven que parecía incómodo. Nos sentamos en extremos opuestos de la larga mesa de roble. Él no me miró a los ojos ni una vez. Estaba pálido, demacrado, y vestía un traje que le quedaba holgado. El niño príncipe había desaparecido, dejando a un hombre derrotado y amargado. El notario leyó en voz alta el documento. Reconocimiento de una deuda de 127.850 euros. Un plan de pagos a 5 años. La primera transferencia, de 10.000 euros, se ejecutaría en 48 horas. Cláusula de confidencialidad sobre los términos económicos. Renuncia mutua a otras acciones. Firmé. Él firmó, con una caligrafía temblorosa. Al terminar, su abogado le pasó un talón bancario. Mi abogado lo revisó y asintió. Era el primer pago, simbólico, agridulce. Nos levantamos. Por un segundo, nuestros caminos se cruzaron en la salida. Se detuvo, y por fin alzó la vista. Sus ojos, hundidos, buscaron los míos. Ya no había rabia, solo un odio cansado y una pregunta muda. Yo no dije nada, sostuve su mirada el tiempo justo para que entendiera que no había perdón, ni olvido, ni camino de vuelta. Luego, giré sobre mis tacones y salí a la calle, donde el sol de julio brillaba con una indiferencia absoluta. El señor Lobo me dio una palmada en el hombro. Es un buen acuerdo, rápido y limpio. Ahora, a vivir, asentí, pero sabía que vivir no sería volver a lo de antes. El mundo que conocía se había desmoronado, pero entre los escombros, inesperada y firme, había encontrado una mano tendida, y un futuro, por primera vez en años, que era solo mío. El olor a pintura fresca y a café recién hecho llenaba las habitaciones vacías. La luz de la mañana de abril se colaba a raudales por los ventanales del balcón, iluminando el suelo de madera limpio y desnudo. Mi balcón, en mi piso, en Chamberí, por fin. Valeria descorrió el último plástico de protección de las puertas correderas. Queda fantástico, Sandra. Este tono de blanco no es frío, es luminoso. Gris nube, se llama, dije, dejando la caja de herramientas en el suelo. Parece blanco, pero tiene un toque cálido, como tú, bromeó, y me lanzó un rodillo de pintura sucio que esquivé con una risa. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta de mi facultad, manchada de calorías. Su pelo, recogido en un moño desordenado, tenía una hebra plateada de pintura. Se había convertido, en estos meses, en algo más que una amiga. Era un testigo, un cómplice, mi ancla a la realidad después del naufragio. Sonó el timbre. Era el repartidor con el sofá, mientras los dos hombres lo colocaban en el centro de la sala, frente a las estanterías aún vacías. Valeria se apoyó en el marco de la puerta. Va a quedar perfecto aquí, junto a la luz. Se acercó y bajó la voz. ¿Ha vuelto a intentar contactar? Sabía a quién se refería. No, desde la firma del acuerdo. Silencio radiofónico. Mamá dice que está en Zúrich, intentando salvar su contrato de investigación. La oferta de la multinacional, por lo visto, se evaporó como el azúcar en el agua cuando se filtró el asunto. No le daba nombre. Ya no hacía falta. Schneider lo mantiene, pero bajo supervisión estricta, según me contó una amiga de la Facultad de Arquitectura que tiene contactos allí. Valeria se encogió de hombros. Es su vida, él la eligió. Asentí. No sentía ni triunfo ni pena. Era un hecho lejano, como un parte meteorológico de otro país. El acuerdo de pago funcionaba, cada mes, como un reloj. Llegaba la transferencia. Era un recordatorio frío y económico de lo que había sido. Nada más. El sofá quedó instalado, un amplio nido de lino color crudo. Valeria se dejó caer en él con un suspiro exagerado. Por fin, mi espalda lleva soñando con esto desde que empezamos a lijar los suelos. Me senté a su lado. El silencio era cómodo. Desde aquella noche en el bar, nuestra relación había ido tejiéndose en lo práctico, en lo concreto. Ella había pasado 2 meses en Menorca, en la casa de su amiga. Volvió con el moreno, una paz nueva en la mirada y una decisión tomada. No volvería a la órbita de sus padres. Consiguió un trabajo en una pequeña galería de arte contemporáneo en Malasaña, algo que siempre había querido pero que su familia consideraba un hobby de niña bien. Alquiló un piso cerca del Retiro, y, cada fin de semana, venía a ayudarme con la reforma de mi nuevo hogar. ¿Y tu madre?, preguntó, rompiendo el silencio. ¿Vendrá a la casa Warming? Sí, el domingo. Todavía le cuesta, pero está intentando entender. Dice que este piso tiene buena energía. Mamá había sido la parte más difícil. El dolor por la ruptura entre sus hijos era profundo, físico, pero poco a poco, la evidencia de los hechos, y sobre todo, el ver mi agotamiento de años, habían hecho mella. Una tarde,
Llorando, me dijo, te pedí que lo cuidaras, pero nunca quise que te anularas a ti misma. Hija, perdóname. Ese perdóname había sido un bálsamo agridulce. ¿Y has pensado en lo del viaje?, insistió Valeria, cambiando a un tono más alegre. Menorca en junio es preciosa. La casa está libre. Podríamos irnos una semana, solas, sin hablar de hermanos, ni deudas, ni abogados, solo playa, libros y vino blanco. La idea era tentadora. Tengo que presentar el proyecto del puente en Cáceres a finales de mayo, y lo presentarás. Y después, necesitarás desconectar. Es una orden de tú, que soy yo ahora, tu excuñada, tu cómplice postraumática, tu amiga. Sonrió, una sonrisa amplia y genuina que llegaba a los ojos. Había recuperado su luz, pero era una luz distinta, más sólida, menos dependiente de reflejos ajenos. Mi amiga, dije, y le apreté la mano. Mi amiga que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres. Exacto, las mejores amistades se forjan sobre cementerios de mentiras. Rió, se levantó. Bueno, yo me voy, tengo que preparar la presentación de la nueva exposición. Artista polaca muy oscura y profunda, vende como churros. Claro, la acompañé a la puerta, se calzó las deportivas. Oye, y lo de, ya sabes, si sale algo, con el arquitecto ese, el compañero de tu firma, Iker. No le cierres la puerta, tiene buena pinta, y te mira como si fueras el puente de mi yo. Valeria, por favor, solo digo, vivir la vida. Mujer, es hora. Me dio un beso en cada mejilla. Nos vemos el domingo. Iré con el vino y la tortilla, y con los oídos sordos a los comentarios de tu tía Remedios, que seguro que viene a cotillear. Se fue, dejando su energía positiva flotando en el aire. Cerré la puerta y me recosté contra ella, mirando mi salón vacío pero lleno de luz. De futuro, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Luego, un mensaje. Señora Fernández, entrega de flores, ¿está en casa? Extrañada, contesté que sí. Al cabo de unos minutos, el portero me avisó. Bajé. En el portal, un joven con un chaleco de floristería sostenía un ramo sencillo pero hermoso. Rosas blancas del jardín, albahaca y romero. Olía a campo, a limpio. No había tarjeta. ¿Quién las envía?, pregunté. No figura, señora, solo la dirección y el pago. Anónimo. Las subí, perpleja, las coloqué en un jarrón de agua y las puse en el alféizar del balcón, donde el sol de la tarde las haría brillar. ¿De quién serían? De Alex. Intentando un gesto vacío, no parecía su estilo. ¿De mi madre? Me habría llamado, de Iker. El compañero de trabajo, era tímido, pero posible. O de Valeria. Celebrando la nueva casa. No, ella traería el vino. Mientras me preguntaba, el móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Iker. Hola Sandra, espero que la mudanza vaya bien. Por si te apetece un descanso, hay una exposición de puentes históricos en el Colegio de Arquitectos. Yo voy el sábado, por si quieres compañía. Sin compromiso. Sonreí. Valeria tenía un radar. Miré el ramo anónimo. Luego el mensaje. La vida, después del invierno, insistía en florecer de maneras simples y nuevas. El domingo, la casa se llenó de risas y ruido. Mi madre llegó con una tarta de Santiago enorme. Valeria, como prometió, con una tortilla perfecta y 2 botellas de un Ribera excelente. Vinieron un par de amigas de la universidad, algunos colegas del trabajo, incluido Iker, que se mostró amable y discreto. Hasta mi tía Remedios vino, pero bajo la mirada vigilante de Valeria, se limitó a decir qué bonito queda todo. Hija, y a comer 3 porciones de tarta. En un momento de calma, con un vaso de vino en la mano, me asomé al balcón donde las rosas anónimas seguían frescas. Valeria se acercó a mi lado. ¿Sin tarjeta?, preguntó, siguiendo mi mirada. Sin tarjeta. Me gustan. Son honestas. No prometen nada. Solo son bonitas. Bebió un sorbo. ¿Sabes qué pienso? Que quizás son del universo, o de tu padre. Diciendo, toma, hija, por lo bien que lo has hecho. Una oleada de emoción, dulce y serena, me recorrió. No era tristeza, era gratitud, por haber sobrevivido, por haber salvado, al menos, los cimientos de mi propia vida. ¿Sabes, Valeria?, dije, y mi voz sonó tranquila, con una calma que surgía de las entrañas, no de la contención. Pagué un precio muy alto por una lección. A veces, la familia que eliges es el único patrimonio a prueba de terremotos. Ella chocó su vaso contra el mío. El tintineo cristalino se mezcló con las risas que llegaban del interior. Amén a eso. Hermana, dijo, y en esa palabra, hermana,
No había sangre, pero había algo más fuerte: elección, lealtad, verdad. Desde el balcón, se veía el perfil de Madrid desplegándose bajo el cielo primaveral. Había heridas que seguirían doliendo, cicatrices que quedarían, pero el aire olía a pintura nueva, a albahaca, a futuro, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el futuro era solo mío, nuestro, y respiraba.